Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 4 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la elipse correspondiente a nuestra UAC número 2 del semestre. Bien, primero vamos a definir, bueno, ¿qué es esto de una elipse? Lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de tal modo que la suma de las distancias de ese punto a dos puntos fijos, conocidos como foco 1 y foco 2, es una constante que siempre será mayor a la distancia que existe entre ellos. Bien, les dejo una imagen de qué es una elipse y algunos de sus elementos que ahorita vamos a ir desarrollando. Y les dejo también una nota donde básicamente aparece la clave de lo que es una elipse. Desde los focos que aparecen como F1 y F2, todas las distancias que conforman a la elipse son exactamente las mismas y posteriormente vamos a ver por qué se establece esto. Bien, antes vamos a hablar sobre los elementos de la elipse. Tenemos a los siguientes puntos. Existen tres tipos de puntos que son elementos de la elipse. Son llamados vértices, los focos y un centro. Entonces, puntos existen vértices, focos y centro. Tenemos también a los ejes, que son rectas en torno a las cuales giran los otros objetos. En este caso tenemos tres ejes, focal, mayor y menor. También tenemos a segmentos. Es una porción de recta y se trata de una porción de cuerda que pasa por uno de los focos. Esto es muy importante, ahí se centra el origen de los segmentos, también llamado lado recto, y ahí tenemos una expresión de cómo calcular al lado recto o a los segmentos. Y por último, los semiejes, también tenemos tres, que son llamados focal, mayor y menor. Para trazar una elipse, podemos utilizar dos técnicas. Puede ser con compás y regla, y les comparto esta liga. Ojo, también estos materiales, si checan en Classroom, los tienen, estas ligas. Y también podemos trazar la elipse mediante dos puntos focales y la ayuda de un listón o cuerda, como lo podrán ver en el video que también les comparto en Classroom, en esta misma sección. Sugiero que utilicen esta segunda forma, ya que se necesitarán los focos, y aparte de que es una forma un poquito más práctica de cómo trazar una elipse. Entonces, así viendo estos videos podrán trazar la elipse. Bien, vamos a la identificación de elementos. Primero tenemos a los llamados focos, que son parte importante del trazo y de la medición en la elipse. Posteriormente, recordemos, me regreso, recordemos que estos focos básicamente van a hacer que se pueda realizar una elipse. Posteriormente, producto de establecer la línea horizontal y vertical dentro de la elipse, vamos a tener a un centro que se denota por C mayúscula. E inmediatamente después, con ello, vamos a poder establecer a los vértices. Ojo, normalmente los únicos vértices que se señalan o que se utilizan son los vértices que aparecen sobre la horizontal, es decir, los señalados aquí como vértice 1 y vértice 2. A pesar de que estos que aparecen sobre la vertical también son vértices, bueno, normalmente no son tan utilizados o tan socorridos. Posteriormente, observemos, aparece un semieje A. ¿Cuál es el semieje A? Aquel que va del vértice hacia el centro. Entonces va del vértice hacia el centro, como lo podemos ubicar, pero va del vértice 1 al centro. Sin embargo, tenemos obviamente otro semieje ubicado en el lado contrario y de igual manera va del vértice al centro. Entonces, sin embargo, estos dos semiejes dan como resultado al eje mayor. Quiere decir entonces que toda esa línea que aparece en azul es el eje mayor, es decir, toda la línea horizontal es el eje mayor y equivale a 2A. El semieje A, obviamente, digámoslo así, es la mitad, por lo tanto el eje mayor equivale a 2A. Por su parte, desde la vertical aparece el semieje B. Repito, desde el vértice vertical hacia el centro es el semieje B.
Por lo tanto, en el lado opuesto también tenemos a otro semieje B, desde el vértice vertical hacia el centro. Por lo tanto, cuando se combinan estos dos semiejes, tenemos como resultado al llamado eje menor, que equivale a 2B, como lo podemos ya apreciar en la imagen. Posteriormente, encontramos al semieje C, y este semieje C va desde el foco hacia el centro. Por lo tanto, podemos encontrar a un segundo semieje que va desde el otro foco hacia el centro. Y la combinación de estos semiejes dan como resultado al eje focal, que equivale a 2C. Es decir, el eje focal va de un foco al otro. Y por último, dentro de las partes que vimos, que acabamos de escribir, tenemos también al lado recto, que básicamente toca a la elipse en dos partes, pero debe de pasar por uno de sus focos y obviamente debe ser una línea completamente recta. Y aparece la expresión que les acabo de mencionar en diapositivas anteriores. Lado recto es igual a 2 por b cuadrada sobre a. Estos son los elementos, la identificación de elementos dentro de la elipse. Ahora bien, como podemos observar en la imagen que les estoy proyectando, se forma un triángulo rectángulo y por ello se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Observemos que tenemos a los semiejes B, C y que podemos determinar a un semieje A, que es el mismo que estamos utilizando según en este caso la presentación, la diapositiva anterior. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para este caso, si yo quiero determinar A, tendría que utilizar A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Es decir, en otras palabras, y lo que quiero que reflexionemos aquí es que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para conocer algunos datos de la elipse. Bien, con esto concluimos los elementos y características de la elipse. Como siempre les comparto una frase: la humanidad no es un círculo con un centro único, sino una elipse con dos puntos focales, de los cuales son hechos uno y las ideas del otro. Víctor Hugo. Les deseo una excelente semana y me despido de ustedes, su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta luego.